El desarrollo económico de un país está estrechamente vinculado a las políticas públicas que establezca el gobierno y los ámbitos a los que se le otorgue mayor prioridad. Para hablar sobre el cambio de rol que debe desempeñar el gobierno de motor principal de la economía a facilitador para crear un ambiente que propicie el desarrollo del sector privado, se encuentra con nosotros el doctor Francisco Montalvo, director del Instituto de Competitividad Internacional de Puerto Rico. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas personas los he escuchado mencionar el concepto de que quizás el gobierno es grande o es que el sector privado es muy pequeño. Bueno, tal vez lo que importa, yo creo que el tamaño, uno puede hablar muchísimo del tamaño. Lo importante es que por tal vez los últimos 50 o 60 años, el sector público ha sido el motor principal de la economía. Hay razones históricas para hacer todo esto, inclusive hay unas operaciones manos a la obra después de la Segunda Guerra Mundial. Hay unas situaciones que tal vez era propicio, ¿no? Que el gobierno asumiera ese rol. La primera fábrica de cemento, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la organizó el gobierno, ¿no? Compañía de turismo. En aquel momento tal vez hacía un poquito de sentido, ¿no? Pero obviamente los tiempos han cambiado. Inclusive podríamos estar diciendo que ahora estamos viviendo una transición hacia una economía más de mercado, tal vez a la fuerza, por la situación inclusive de promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. Claro. Así que, pero sí, tal vez lo que corresponde ahora es ver cómo se pueden crear el ambiente propicio para que se desarrolle el sector privado en la pequeña, mediana y la gran empresa. Tienen que haber unas propuestas específicas para que el gobierno se convierta, ¿verdad?, en ese facilitador. ¿Empezaríamos por eliminar toda la estructura o la burocracia del gobierno? Bueno, y esto no es nada nuevo. En gran parte, uno de los problemas más grandes que hablando de competitividad, es que todo el mecanismo de burocracia gubernamental, por no decir los permisos. Siempre muchos gobiernos han tratado de hacer unas reformas de permisos, inclusive este mismo gobierno ahora mismo está en esa. También. Y entonces, tal vez la diferencia es que se está trabajando muy de cerca con el sector privado en esta vez. Entonces, y obviamente sabemos que se pasó una reforma laboral que pues está tratando de hacerlo un poco más sencillo o más fácil al empresario, especialmente mediano y pequeño, del poder establecer y desarrollar su empresa. ¿Está el sector privado consciente de que está a las puertas de tener que tomar un rol mucho más activo del que tuvo por las pasadas décadas? Yo creo que sí, el sector privado, y también trabajo muy de cerca con la coalición del sector privado y sus diferentes gentes, está muy al tanto, inclusive, como saben, con la coalición del sector privado está muy activa no solamente en Puerto Rico, sino también en el ámbito de Washington, y entonces estado trabajando mucho con el gobierno federal. Pero sí, pero toma una buena pregunta, porque sé que el mismo gente del sector privado, y me incluyo, no estamos tan acostumbrados a pensar que de pronto la batuta, ¿no? Hablamos de motor de desarrollo económico, pues ahora pasaría mayormente más al sector privado, y es un cambio de mentalidad y paradigma total. ¿Y está preparado para eso o es algo que está ocurriendo sobre la marcha? Yo creo que está ocurriendo sobre la marcha. Hay entes, organizaciones que sí lo entienden. Otras, pues, de verdad, vamos a ponerlo de esta manera, es mucho más fácil sentarse y criticar al gobierno a diferentes niveles, ¿no?, que tomar la acción, entonces de establecer... Sí, que poner la acción donde han puesto la palabra. Y que somos nosotros los que estamos, el sector privado, ¿no?, a cargo de desarrollo socioeconómico del país. Y cuando digo sector privado, no solamente la empresa, sino que estamos hablando del tercer sector también. Claro, o sea, que sí. El cambio es fuerte. Y hemos visto eso en otros países. En esencia estamos hablando de un cambio de contrato social a nivel macro para el país. Claro, gracias por estar con nosotros. Usted ha publicado artículos sobre este tema en la revista Forum del Instituto de Política Pública, ¿no? Sí. Así que soltamos a la gente a buscar para que tener más detalles, ¿verdad?, sobre todo este cambio de forma de pensar, de paradigma en Puerto Rico en materia económica. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.